El sol de agosto nacía perezoso sobre los cerros de San Miguel, tiñendo de naranja las tejas de barro de las casitas sencillas que se esparcían por el valle. El aire seco cargaba el olor a tierra agrietada y humo de leña, mezclado con el aroma tenue del café colado que venía de las cocinas, donde las mujeres ya preparaban el desayuno. Era 1952 y la sequía castigaba la tierra con una crueldad que los ancianos decían no haber visto en décadas. Los cultivos se marchitaban, el ganado adelgazaba, y las familias rezaban cada noche pidiendo una lluvia que se obstinaba en no llegar. Teodoro Evangelista despertó antes del canto del gallo, como hacía todos los días desde que enterró a su Marieta 3 años atrás. El colchón de paja crujió cuando se levantó, y sus pies descalzos tocaron el suelo frío de cemento quemado. Por la rendija de la ventana, vio a sus 2 hijos aún durmiendo en el cuarto de al lado. Joaquín, de 12 años, y la pequeña Dulce, de apenas 7. El niño abrazaba a su hermanita, protegiéndola del frío de la madrugada con su propio cuerpo delgado. Teodoro sintió que el pecho se le apretaba. ¿Cuántas veces había despertado así? Solo, deseando que Marieta estuviera allí para compartir el peso de todo. Encendió la lámpara de aceite y caminó hacia la cocina. La estufa de leña aún guardaba brasas de la noche anterior. Colocó 3 ramas más, sopló hasta que las llamas prendieron y puso la tetera con agua a hervir. Tenía un puñado de café en el frasco de barro, suficiente para 2 días más si lo hacía aguado. En la despensa sobraban 2 kilos de harina de maíz, medio kilo de frijoles y una lata de manteca de cerdo casi vacía. Era lo que quedaba hasta conseguir vender los últimos sacos de maíz que tenía guardados en el granero. Teodoro se vistió con el pantalón remendado, la camisa de trabajo descolorida y se calzó las botas gastadas que Marieta le había regalado en su último cumpleaños, poco antes de enfermar. Siempre las usaba con cuidado, como si estuvieran hechas de oro. Se ajustó el sombrero de paja, tomó el saco de arpillera con 3 bolsas menores de maíz dentro y salió a la madrugada fría. La carreta estaba parada junto al rancho, y el viejo caballo Canela dormía de pie. Por las orejas caídas, Teodoro acarició el cuello del animal. «Vamos, viejo amigo, un día más de lucha». El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba polvoriento y lleno de surcos dejados por las últimas carretas que pasaron. El cielo se aclaraba despacio, revelando las montañas a lo lejos, azuladas y silenciosas. Teodoro guiaba a Canela con manos firmes pero gentiles, escuchando solo el ruido de las herraduras golpeando la tierra seca y el crujir de las ruedas de madera. Pensaba en cuánto necesitaba conseguir por el maíz. 5 pesos el saco sería suficiente para comprar harina, frijoles, un poco de carne seca y tal vez, si sobraba, un cuaderno nuevo para Dulce, que adoraba dibujar. Cuando llegó a la plaza central de San Miguel, el movimiento ya comenzaba. Algunas mujeres conversaban en la puerta de la iglesia, santiguándose antes de seguir con sus tareas. La campana de la torre dio 6 campanadas. El mercado de don José Augusto abría las puertas, y la panadería de don Joaquín soltaba por la chimenea un humo blanco que traía consigo el olor maravilloso del pan fresco horneándose. Teodoro sintió que el estómago le rugía. Había comido solo un pedazo de pan duro en el desayuno para dejar más comida a los niños. Bajó de la carreta, ató a Canela en el tronco de la vieja higuera, que quedaba en el centro de la plaza, y tomó uno de los sacos de maíz para llevarlo al mercado. Fue entonces cuando la vio. Sentada en el bordillo de piedra frente a la panadería había una niña. No debía tener más de 7 años, la misma edad de Dulce. Su cabello castaño estaba despeinado, lleno de nudos, y el vestidito azul que usaba estaba tan remendado que apenas se podía saber cuál era el color original. Los pies descalzos estaban agrietados y sucios de tierra, las piernitas finas como ramas secas. Pero lo que le partió el corazón a Teodoro fueron los ojos de la niña. Ojos grandes,
castaños, fijos en la vitrina de la panadería, donde los panes calientes eran colocados en cestas de mimbre. Y las lágrimas, lágrimas silenciosas que escurrían por las mejillas delgadas, mientras ella apretaba sus manitas contra la barriga, intentando callar el dolor del hambre. Teodoro soltó el saco de maíz allí mismo, en el suelo, y caminó hacia la niña. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, como quien se acerca a un pajarito herido con miedo de asustarlo. Se agachó a su lado, y la niña alzó los ojos, ojos asustados, pero también esperanzados. «Hola, pequeña», dijo Teodoro con voz suave. «¿Estás bien?» La niña no respondió. Solo miró de nuevo hacia la vitrina de la panadería, y una lágrima mayor cayó de su barbilla. Teodoro siguió la mirada de la niña, y vio lo que ella veía: panes dorados, rosquillas, hogazas aún humeantes. Un banquete para quien no tenía nada. «¿Tienes hambre?», preguntó Teodoro, aunque ya sabía la respuesta. La niña asintió con la cabeza. Los labios le temblaron y entonces, con una voz tan bajita que Teodoro apenas logró oír, susurró: «Hambre, señor. Solo quería un pedacito de pan». Aquellas palabras, tan simples, tan honestas, tan cargadas de dolor puro, atravesaron a Teodoro como un rayo. Vio en los ojos de aquella niña desconocida los ojos de su propia hija. Vio el hambre que él mismo sentía. Vio todos los días en que Marieta dividía su plato para que los niños comieran más. Vio la injusticia cruel de una niña llorando por un pedazo de pan mientras el mundo seguía girando indiferente. Y algo dentro de él se rompió. Teodoro Evangelista, hombre de 47 años, campesino pobre de manos callosas y espalda encorvada de tanto trabajar, cayó de rodillas allí mismo, en la tierra batida de la plaza. Sus piernas simplemente cedieron bajo el peso de la compasión que inundó su pecho. Atrajo a la niña hacia un abrazo apretado y lloró. Lloró como no lloraba desde el entierro de Marieta. Lloró por la niña, por sus hijos, por todos los hambrientos del mundo. Lloró porque era humano, y porque en ese momento, el dolor de aquella niñita era también su dolor. «No vas a quedarte con hambre. No, mi hija», dijo entre sollozos, sosteniendo el rostro sucio de la niña entre sus manos grandes y ásperas. «No lo harás, te lo prometo». «Te lo prometo». A su alrededor, la gente comenzó a detenerse. Doña Sebastiana, que vendía hortalizas en el puesto de al lado, soltó los manojos de col y se llevó la mano a la boca. Don Joaquín, el panadero, salió de la panadería todavía con el delantal lleno de harina. Dos señoras que conversaban en la puerta de la iglesia se acercaron. Un arriero que pasaba tirando de su mula se detuvo para ver qué sucedía. Y todos vieron la misma escena. Teodoro Evangelista, conocido por todos como hombre trabajador y honesto, arrodillado en el suelo, abrazado a una niña de la calle, llorando como si el mundo se estuviera acabando. «Teodoro», se acercó don Joaquín confundido. «¿Qué pasó, hombre? ¿Quién es esa niña?» Teodoro alzó el rostro mojado de lágrimas y miró al panadero. «Ella tiene hambre, don Joaquín. Está llorando por un pedazo de pan». Don Joaquín miró a la niña, después a Teodoro, y algo se movió en su rostro. Volvió a entrar a la panadería sin decir palabra, y cuando regresó, traía un pan entero, aún caliente, y un vaso de leche. Se arrodilló al lado de Teodoro y se lo ofreció a la niña. «Toma, pequeña, come despacio, ¿está bien?» La niña tomó el pan con las manitas temblorosas y se lo llevó a la boca. El primer bocado fue desesperado, pero luego siguió el consejo y comenzó a masticar despacio, saboreando cada pedacito como si fuera el alimento más precioso del mundo. Las lágrimas continuaban cayendo, pero ahora eran lágrimas de alivio. «¿Cómo te llamas?», preguntó Teodoro gentilmente. «Milagros», respondió la niña entre un bocado y otro. «Milagros de los santos». «¿Y tus padres, Milagros? ¿Dónde están tus padres?»
El rostro de la niña se cerró o bajó la mirada. Murieron, del tifus. Hace unos 3 meses. Un silencio pesado cayó sobre el pequeño grupo que se había formado alrededor. Todos sabían del brote de tifus que había devastado el poblado de Santa Rita, a 3 leguas de allí. Decenas de personas habían muerto, familias enteras fueron barridas por la enfermedad. Pero nadie hablaba mucho sobre lo que había pasado con los niños que quedaron huérfanos. ¿Y estás sola?, preguntó doña Sebastiana con la voz temblorosa. Milagros negó con la cabeza. Hay otros. Está Juana, Dito, María Clara. Somos 7. Nos quedamos en el galpón viejo, allá cerca del río. 7 niños. 7 niños huérfanos, viviendo en un galpón abandonado, pasando hambre, sin nadie que cuidara de ellos. La información cayó sobre todos como una piedra. ¿Cómo era posible que aquello estuviera sucediendo allí, tan cerca, y nadie lo supiera? O peor, todos lo sabían, pero fingían no ver. Teodoro sintió algo arder dentro del pecho. No era rabia, era determinación. Se levantó, aún sosteniendo la mano de Milagros, y miró a su alrededor, a los rostros que lo observaban. «Gente», dijo con voz ronca pero firme, «no podemos dejar que esto suceda. Son niños, niños inocentes pasando hambre mientras nosotros seguimos con la vida». «Pero Teodoro», dijo doña Sebastiana con pena, «la situación está difícil para todos. La sequía, las deudas, nadie tiene sobras de nada». «Yo sé que no hay», respondió Teodoro. «Yo mismo estoy con el agua al cuello. Pero si yo, que apenas tengo para comer, puedo dividir lo poco que tengo, todo el mundo puede. Un puñado de harina aquí, un pedazo de pan allá, unas papas, unos huevos. Si cada uno da un poco, esos niños no necesitan llorar de hambre». Don Joaquín se rascó la cabeza, pensativo. «Tienes razón, Teodoro, tienes razón». Miró a Milagros, que terminaba el pan con reverencia. «Pequeña, llévales esta leche a tus amiguitos, ¿está bien? Y mañana temprano, vuelves aquí. Voy a separar unos panes para ustedes». Doña Sebastiana se limpió los ojos con la punta del delantal. «Voy a mandar unas hortalizas también, y unas papas que guardé». Uno por uno, las personas que se habían reunido comenzaron a ofrecer lo que podían. Un pedazo de carne seca, un saco de frijoles, ropa vieja que aún servía. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. Y antes del mediodía, había una pila de víveres en la plaza. Teodoro vendió sus 3 sacos de maíz a don José Augusto por un precio justo. Pero en vez de comprar solo lo necesario para su casa, compró el doble. La mitad sería para Joaquín y Dulce. La otra mitad para Milagros y los otros niños. Cuando su hija Dulce preguntara por qué la comida estaba rindiendo menos, él diría la verdad. Y sabía que ella entendería, porque era hija de Marieta, y Marieta siempre había enseñado que dividir era multiplicar. Esa tarde, Teodoro guió a Canela hasta el galpón abandonado cerca del río donde vivían los niños. El lugar era una ruina, techo agujereado, paredes descascaradas, suelo de tierra. Y allí estaban ellos, 7 niños, todos entre 5 y 12 años, delgados, sucios, vistiendo trapos. Cuando vieron a Teodoro llegar con la carreta cargada de comida, no lo creyeron. Milagros corrió al frente, gritando: «¡Es él! ¡Es el señor que me dio el pan!». Los niños se amontonaron alrededor de la carreta, con los ojos abiertos de par en par, y Teodoro sintió que el corazón se le partía de nuevo. Bajó, comenzó a distribuir los víveres y prometió: «Yo voy a cuidar de ustedes. No sé aún cómo, pero lo haré. Ustedes no van a pasar hambre mientras yo tenga un pedazo de pan para dividir». Pero cuando volvió a casa esa noche, después de dejar a los niños comiendo frijoles con harina, como si fuera un banquete de reyes, Teodoro se topó con la cruel realidad. Su despensa estaba casi vacía. El dinero de la venta del maíz se había ido. Tenía 3 bocas más que alimentar ahora,
las suyas y las de sus hijos, y había prometido ayudar a 7 niños. ¿Cómo lo haría? ¿Dónde encontraría fuerzas? ¿De dónde vendría la comida? Entró en el cuartito que había sido de Marieta y se arrodilló al lado de la cama. «María», susurró al vacío, «ayúdame, dame fuerza para hacer lo correcto. Yo sé que tú harías lo mismo». Fue entonces que sus ojos cayeron sobre el baúl de madera en el rincón del cuarto. El baúl de Marieta, donde ella guardaba sus cosas más preciosas. Teodoro nunca lo había tocado desde su muerte. No tenía valor, pero esa noche algo lo llamó. Abrió la tapa despacio, sintiendo el olor a lavanda que Marieta usaba. Dentro había sábanas bordadas, su vestido de novia, algunas fotografías amarillentas, y en el fondo, debajo de todo, un sobre. Un sobre amarillento por el tiempo, con su nombre escrito en la letra delicada de Marieta. «Para Teodoro, mi amor, ábrelo cuando necesites recordar quién eres». Las manos de Teodoro temblaron cuando tomó el sobre. Lágrimas cayeron sobre el papel. No lo abrió esa noche. No pudo. Guardó la carta en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón, y se acostó en el suelo al lado del baúl, exhausto. Afuera, la noche caía sobre San Miguel. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo sin nubes, y en algún lugar, en un galpón abandonado cerca del río, 7 niños dormían por primera vez en meses con la barriga llena, soñando con un hombre de rodillas que había llorado con ellos y prometido no dejarlos solos. Pero los días siguientes traerían pruebas que testearían la fe de Teodoro de maneras que él jamás imaginó. Porque no todos en el pueblo veían con buenos ojos lo que él estaba haciendo. Y porque la sequía continuaba, implacable, secando no solo la tierra, sino también la paciencia y la generosidad de las personas. Al día siguiente, cuando Teodoro volvió al pueblo para ver cómo estaban los niños, encontró a Milagros esperándolo en la plaza, como habían acordado. Pero esta vez no estaba sola. Los otros 6 niños estaban con ella, en fila como patitos, todos limpios, con la ropa que la comunidad había donado. Cuando vieron a Teodoro bajar de la carreta, corrieron hacia él y lo abrazaron, todos al mismo tiempo, y él se vio en el centro de un remolino de bracitos delgados y risas tímidas. «Buenos días, don Teodoro», dijo Milagros con una sonrisa que iluminó su rostro entero. «Buenos días, mi hija», respondió Teodoro, con el corazón apretado de emoción. Miró a los otros niños. «¿Y estos son tus amigos?» Milagros hizo las presentaciones. Estaba Juana, de 12 años, que cuidaba de los más pequeños como si fuera la madre. Dipo, un niño de 10 años de mirada demasiado seria para su edad. María Clara, de 9, que no paraba de sonreír. Los gemelos Pedro y Pablo, de 6 años, que se aferraban el uno al otro. Y la pequeña Rosita, de apenas 5, que escondía el rostro detrás de Juana, pero espiaba a Teodoro con curiosidad. «Es un placer conocerlos a todos», dijo Teodoro, y sintió que hablaba en serio. Había algo en aquellos niños, una fuerza, una voluntad de vivir a pesar de todo, que lo tocaba profundamente. Don Joaquín apareció con una cesta llena de panes. Doña Sebastiana trajo hortalizas frescas. Otros habitantes comenzaron a llegar con pequeñas ofrendas. Pero Teodoro notó algo. No todos miraban con simpatía. Algunas personas pasaban de lejos, desviando la mirada. Otras cuchicheaban entre sí, lanzando miradas de desaprobación. Fue cuando apareció el coronel Arístides Ferreira, dueño de las tierras más grandes de la región, hombre gordo y pomposo que se creía superior a todos. Montaba un caballo blanco impecable, usaba traje incluso en el calor y tenía el bigote más encerado de toda la provincia. «Teodoro Evangelista», dijo el coronel con voz gruesa, deteniendo el caballo justo frente a él. «Oí decir que estás recogiendo niños de la calle». «No estoy recogiendo a nadie, coronel», respondió Teodoro con calma. «Solo estoy ayudando a niños que lo necesitan». «Niños de otro poblado», insistió el coronel.
niños que no son nuestra responsabilidad. Ya sabes cómo es. Empiezas dándoles comida, al rato van a querer vivir aquí, van a traer enfermedades, van a robar. ¿Robar? Teodoro sintió la rabia subir. Coronel, con todo respeto, estos niños están muriendo de hambre. No quieren robar nada, solo quieren vivir. Tienes hijos que alimentar, Teodoro. Tu propia cosecha está seca. No seas tonto. Cada uno cuida de los suyos. Entonces, para usted, ¿estos niños no son de nadie? ¿Pueden morir de hambre y nosotros fingimos que no vemos? El coronel bufó impaciente. El mundo es así, Teodoro. Siempre lo fue. Hay quien tiene y hay quien no tiene. Tú no vas a cambiar eso. Tal vez no, dijo Teodoro, mirando a los ojos del coronel sin miedo. Pero yo puedo hacer mi parte, y lo haré. El coronel se encogió de hombros y alejó el caballo. Vas a ver a dónde te lleva esa caridad, refunfuñó antes de partir. Teodoro se quedó allí, parado, sintiendo las miradas pesando sobre él. Sabía que el coronel tenía influencia, que sus palabras se esparcirían por el pueblo como mala hierba. Sabía que se había hecho un enemigo poderoso, pero cuando miró hacia abajo y vio a Milagros sosteniendo su mano, con los ojos llenos de gratitud y confianza, supo que había tomado la decisión correcta. Y en el bolsillo de la camisa, muy cerca del corazón, la carta de Marieta parecía pesar más, como si lo llamara, recordándole quién era realmente. Pero Teodoro aún no estaba listo para abrirla, aún no. Había trabajo por hacer, niños que alimentar y una larga jornada por delante. Una jornada que probaría no solo su fe y su coraje, sino que también revelaría secretos que cambiarían todo lo que él creía saber sobre el amor, el sacrificio y el verdadero significado de la riqueza. Los días siguientes trajeron una rutina nueva para Teodoro Evangelista. Cada mañana, antes incluso de que el sol naciera completamente, despertaba, preparaba el café aguado que quedaba, dejaba a Joaquín y Dulce aún durmiendo y seguía hacia el galpón abandonado donde vivían los 7 niños. Llevaba lo que podía, a veces solo un saco de harina y algunos huevos, otras veces un pedazo de panela que doña Sebastiana había guardado, o frutas que algún vecino solidario había dejado en la puerta de su casa durante la noche. En la primera semana, Teodoro se dio cuenta de que necesitaba más que comida para ayudar a aquellos niños. El galpón era inhabitable. El techo agujereado dejaba entrar la lluvia. Las paredes tenían huecos por donde pasaba el viento helado de la sierra, y el suelo de tierra estaba siempre húmedo y frío. Los niños dormían amontonados en un rincón, cubiertos apenas por algunos sacos de arpillera viejos. Entonces, una mañana de septiembre, Teodoro tomó una decisión que haría explotar los comentarios del pueblo. Traería a los niños a su propia casa. «Papá», dijo Joaquín cuando Teodoro anunció la noticia en el desayuno, «apenas tenemos espacio para nosotros 3». «¿Cómo vamos a caber 7 más?» «Encontraremos la manera, hijo», respondió Teodoro, pasando la mano por el cabello despeinado del niño. «Tu madre haría eso, tú sabes que lo haría». Dulce, sentada al otro lado de la mesa, con su muñeca de trapo en el regazo, miró a su padre con esos ojos grandes que recordaban tanto a Marieta. «Aquella niña que el señor trajo el otro día, la Milagros, ¿ella puede dormir conmigo, papá? Yo comparto mi cama». El corazón de Teodoro casi explotó de orgullo. Se agachó y besó la frente de su hija. «Eres igualita a tu madre, ¿sabías? Igualita». Y así se hizo. Teodoro improvisó esteras de paja en el suelo de la sala. Arregló mantas viejas que encontró en el baúl de Marieta. Dividió el pequeño cuarto donde Joaquín y Dulce dormían, colocando a las niñas de un lado y a los niños del otro. La casa de 3 habitaciones quedó apretada, ruidosa, llena de vida. Y por primera vez desde la muerte de Marieta, Teodoro sintió que aquellas paredes volvían a tener alma. Pero el pueblo no lo vio con buenos ojos. «Teodoro Evangelista está loco», decía doña Carmina, la chismosa oficial de la iglesia para quien quisiera oír.
Llenó la casa de niños de la calle. Al rato su casa se vuelve un chiquero. Apenas tiene para darles a sus propios hijos, completaba don Antenor, dueño del almacén. ¿Y va a sustentar 7 bocas más? Eso va a terminar mal. Dicen que esos niños vinieron del poblado donde hubo tifus. Cuchicheaba doña Matilde, santiguándose 3 veces. ¿Y si traen la enfermedad para acá? ¿Y si nos contagian a todos? Los comentarios llegaban a oídos de Teodoro como flechas envenenadas. Él fingía no oír, pero cada palabra dolía. Dolía porque sabía que la situación era difícil. Dolía porque veía a Joaquín y Dulce comiendo menos para que los otros niños pudieran comer. Dolía porque su despensa estaba prácticamente vacía y él no sabía de dónde vendría la próxima comida. Fue en una de esas noches de angustia, acostado en su colchón de paja que ahora compartía con Dito. El niño tenía pesadillas todas las noches y necesitaba a alguien cerca, que Teodoro finalmente tuvo el valor de tomar la carta de Marieta. El sobre amarillento estaba guardado debajo de la almohada desde que lo había encontrado. Sus manos temblaron cuando lo abrió con cuidado, como quien manipula algo sagrado. La letra delicada de Marieta bailaba en el papel a la luz tenue de la lámpara. Mi amado Teodoro, si estás leyendo esto es porque ya partí y estás necesitando recordar quién eres. Te conozco, mi amor. Sé que te estás culpando, sintiéndote insuficiente, cargando el mundo a tus espaldas. Pero necesito que sepas una cosa. Eres el hombre más rico que he conocido. No en dinero o tierras. En eso siempre fuimos pobres. Pero rico de corazón, rico de compasión, rico de esa capacidad de ver el sufrimiento ajeno y no poder quedarte quieto. ¿Recuerdas el día en que te conocí? Te habías detenido en el camino para ayudar a un viejo arriero que había roto la rueda de su carreta. Pasaste toda la tarde allí, bajo el sol, ayudando a un completo extraño. No querías nada a cambio. Cuando pregunté por qué hiciste aquello, dijiste, porque él lo necesitaba, María. Era solo eso. En ese momento que me enamoré de ti. Porque vi a un hombre que entiende que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. Sé que la vida no está fácil. Sé que debes estar luchando, pero no desistas de ser quien eres. No dejes que la dureza del mundo endurezca tu corazón. Continúa siendo ese hombre que se detiene para ayudar, incluso si te llaman loco. Incluso si dicen que estás equivocado. Porque al final, mi amor, la única cosa que nos llevamos de esta vida es el amor que dejamos. Y tú dejas amor por donde pasas. Te amo eternamente. María, las lágrimas de Teodoro cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras. Apretó la carta contra el pecho y lloró en silencio para no despertar a Dito, que dormía a su lado. Marieta sabía, incluso después de muerta, ella todavía lo conocía mejor que él mismo. Sabía que él dudaría, que vacilaría, que necesitaría ser recordado de quién era. Y en aquel momento, Teodoro entendió. No importaba lo que el pueblo dijera. No importaba si el coronel Arístides lo despreciaba. No importaba si la comida se estaba acabando. Él haría lo que era correcto, porque eso era lo que Marieta haría, y porque eso era lo que él era en el fondo del alma, un hombre incapaz de dar la espalda a quien sufre. A la mañana siguiente, Teodoro despertó renovado. Después de dar el desayuno sencillo a las 10 bocas que ahora dependían de él, harina de maíz con agua y un poquito de panela, reunió a todos los niños en la pequeña sala. «Escuchen aquí», dijo, con voz firme pero cariñosa. «A partir de hoy, las cosas van a funcionar diferente. Esta casa es pequeña, la comida es poca, pero es de todos nosotros. Ustedes no son huéspedes, ustedes son familia. ¿Entendieron?». Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, aún sin creer totalmente lo que oían. «La familia comparte todo», continuó Teodoro. «Comparte la comida, comparte el trabajo, comparte la alegría y la tristeza. Entonces, de ahora en adelante, los mayores ayudan a los menores. Todo el mundo tiene una tarea. Juana, tú y Dulce cuidan de la comida y la limpieza. Joaquín y Dito, ustedes me ayudan en el campo.
María Clara, tú cuidas de los pequeños mientras nosotros trabajamos. Y ustedes, Pedro, Pablo y Rosita, ustedes ayudan en lo que puedan y estudian, porque todo el mundo aquí va a aprender a leer y escribir, ¿oyeron? ¿Estudiar? María Clara abrió mucho los ojos. ¿De verdad? De verdad, confirmó Teodoro. Voy a enseñarles todo lo que sé. No es mucho, pero es algo. Y cuando la maestra doña Alcira vuelva de la ciudad, voy a conversar con ella para ver si los acepta en la escuela. Milagros levantó tímidamente la mano. Don Teodoro, ¿por qué el Señor está haciendo todo esto por nosotros? La pregunta tomó a Teodoro por sorpresa. Miró aquellos rostros delgados, aquellos ojos que habían visto tanto dolor y pérdida, y sintió que el pecho se le apretaba. Porque ustedes se lo merecen, dijo simplemente. Porque todo el mundo merece tener una casa, comida y alguien a quien le importen. ¿Y por qué? Porque es lo correcto. En ese momento, Milagros se levantó, corrió hacia Teodoro y lo abrazó con fuerza. Enseguida, todos los otros niños hicieron lo mismo, y Teodoro se vio rodeado por aquel abrazo colectivo, sintiendo el calor y el amor de aquellas almas pequeñas pero gigantescas. Los días se transformaron en semanas, y la rutina se fue estableciendo. Las mañanas comenzaban temprano, con Teodoro y los niños mayores yendo a trabajar al campo. Incluso con la sequía, él insistía en cuidar la tierra, arrancando lo poco que aún crecía. Las niñas cuidaban de la casa, que aunque sencilla estaba siempre limpia y organizada. Por la tarde, Teodoro enseñaba a los niños a leer usando una vieja cartilla que Marieta había guardado, y la Biblia de la familia. Por la noche, después de la cena sencilla, todos se reunían y Teodoro contaba historias. Historias de su infancia, historias que Marieta contaba, historias inventadas que hacían reír a los niños. Pero no todo eran flores. El dinero se había acabado completamente. Teodoro había vendido todo lo que podía vender. Herramientas viejas, una silla de montar que no usaba, hasta algunas gallinas que tenía guardadas. La comida estaba racionada al extremo. Muchas noches, Teodoro fingía que ya había comido para que los niños pudieran comer un poco más. Y la presión del pueblo solo aumentaba. El coronel Arístides esparció la noticia de que Teodoro estaba atrasado con los impuestos de la tierra, lo que era verdad, y que pronto perdería la propiedad. Doña Carmina decía que era un escándalo un hombre soltero viviendo con tantas niñas. Don Antenor se negaba a fiar en el almacén. Fue doña Sebastiana, la vendedora de hortalizas, quien se convirtió en la primera aliada verdadera de Teodoro. En una tarde lluviosa de octubre, golpeó la puerta de su casa cargando una cesta pesada cubierta con un paño. «Doña Sebastiana», dijo Teodoro sorprendido, abriendo la puerta. «Entre, por favor». «Disculpe el desorden». «Desorden nada», respondió ella limpiándose los pies en el umbral. «Vine a traer unas cosas». Destapó la cesta y Teodoro casi lloró. Había papas, zanahorias, calabaza, col, cilantro y hasta algunos huevos envueltos con cuidado. «Doña Sebastiana, yo no puedo aceptar todo esto», dijo Teodoro, con la voz quebrada. «Usted ya ayudó tanto». «Cállate la boca, Teodoro Evangelista», dijo ella con firmeza, pero con los ojos brillantes. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo aquí? ¿Crees que no veo que estás flaco, trabajando como un condenado, cuidando de esos niños como si fueran tuyos? Pero, sin peros, mi marido murió hace 5 años. Mis hijos crecieron y se fueron. Mi huerta da más de lo que necesito. Así que de ahora en adelante, cada semana voy a traer una cesta. Y no quiero oír un no». Teodoro sostuvo las manos ásperas de doña Sebastiana entre las suyas. «Que Dios la bendiga, señora». «Ya fui bendecida», respondió ella con una sonrisa triste. «Ahora es el turno de bendecir a otros». Y cumplió su palabra. Cada semana, doña Sebastiana aparecía con su cesta, y poco a poco, otros comenzaron a ayudar también. Siempre discretamente, siempre cuando el coronel Arístides no estaba mirando. Don Joaquín mandaba panes viejos, que aún estaban buenos. El cura de la iglesia comenzó a dejar ropa donada en la puerta. Un hacendado que vivía al otro lado del río mandó un saco de frijoles con una nota: «Para los niños»,
No digas quién lo mandó. Teodoro percibía que por debajo de la capa de juicio y chismes había todavía personas buenas en San Miguel, personas que entendían, personas a las que les importaba. Fue en una de esas tardes de trabajo compartido que Teodoro y Milagros tuvieron una conversación que lo cambiaría todo. Estaban sentados en el escalón de la puerta del frente, pelando papas que doña Sebastiana había traído, cuando la niña preguntó de repente: «Don Teodoro, ¿el señor tiene miedo?» «¿Miedo de qué, pequeña?» «Miedo de no poder con todo, miedo de tener que echarnos». Teodoro dejó de pelar la papa y miró aquellos ojos grandes y serios. Milagros tenía solo 7 años, pero sus ojos parecían mayores, como si hubieran visto cosas que ningún niño debería ver. «Tengo miedo». «Sí», respondió Teodoro honestamente. «Tengo miedo todos los días. Despierto con miedo, trabajo con miedo, duermo con miedo». Los ojos de Milagros se llenaron de lágrimas. «¿Entonces vamos a tener que irnos?» «No», dijo Teodoro con firmeza, atrayendo a la niña hacia él. «Porque el miedo no manda en mí. Yo tengo miedo, pero lo hago igual. ¿Entiendes? La valentía no es no tener miedo, es tener miedo y hacer lo que se necesita hacer de todos modos». «¿Igual que hizo aquel día en la plaza?» «Igual que aquel día». Milagros se quedó en silencio por un momento, procesando. Después preguntó: «¿Por qué lloró aquel día? ¿Cuando me vio?» Teodoro respiró hondo. Nadie le había preguntado eso antes. Porque vi en ti a mi propia hija. Vi a todos los niños del mundo que pasan hambre. Y vi que si yo no hacía nada, si simplemente pasaba de largo y fingía no ver, iba a perder un pedazo de mí mismo. Iba a perder lo que me hace ser quien soy. ¿Y quién es el Señor? Aún estoy intentando entender eso bien», dijo Teodoro con una sonrisa triste. «Pero mi Marieta, mi esposa que murió, ella siempre decía que yo era un hombre que no puede ver a alguien sufrir y quedarse quieto. Creo que ella tenía razón. Me gustaría haberla conocido. Ella te habría amado, las habría amado a todas ustedes». Milagros volvió a pelar papas, pero ahora con una pequeña sonrisa en los labios. Y Teodoro se dio cuenta de que aquella conversación simple, aquel momento de vulnerabilidad compartida, había creado un puente entre ellos, un puente de confianza, de amor, de familia verdadera. Pero no todo eran momentos dulces. La semana siguiente, el coronel Arístides apareció de nuevo, esta vez acompañado por 2 capataces. Golpeó la puerta con fuerza, asustando a los niños que jugaban en el patio. «Teodoro», gritó, «sal aquí afuera». Teodoro salió, colocándose entre el coronel y los niños que espiaban con miedo por la ventana. «¿Qué quiere, coronel?» «Vine a avisar. Tienes un mes para pagar los impuestos atrasados de la tierra. Un mes. Si no pagas, esta propiedad será subastada. Y puedes sacar a esos mocosos de aquí, porque no voy a querer vagabundos viviendo en tierra que va a ser mía». «Esta tierra es de mi familia desde hace 3 generaciones», dijo Teodoro, intentando mantener la voz calmada a pesar de la rabia que hervía dentro. «Era de tu familia, ahora va a ser mía, a no ser que consigas 1000 pesos en un mes». El coronel sonrió maliciosamente. «Y sabemos que no tienes ni 100. Dios proveerá», dijo Teodoro. «¿Dios?» El coronel soltó una carcajada cruel. «Teodoro, Dios ayuda a quien se ayuda. Y tú estás haciendo todo mal. Llenaste la casa de niños de la calle. Estás pasando hambre. ¿Y crees que Dios va a mandar dinero del cielo? Usted no entiende nada», respondió Teodoro, y por primera vez había fuego en su voz. «Usted tiene tierra, dinero, poder, pero no tiene lo que yo tengo. No tiene amor, no tiene familia de verdad. Mire allá adentro, coronel». Señaló la ventana donde los niños lo observaban. «¿Ve a esos niños? Ellos me miran como miran a un padre. Me abrazan todos los días. Hacen que la casa tenga vida. Eso usted nunca lo va a tener, ni con todo su dinero».
El rostro del coronel se puso rojo. 1 mes, Teodoro. 1 mes y esta tierra será mía. Ahí tú y tus mocosos van a ver lo que es bueno. Dio la espalda y partió, los capataces tras él. Teodoro se quedó allí parado, temblando de rabia y miedo. 1000 pesos en 1 mes. Era imposible. No había manera. El campo no estaba produciendo. No tenía nada más para vender. El poco dinero que conseguía venía de trabajos temporales que hacía aquí y allá, pero nunca pasaba de algunas monedas. Entró de vuelta en casa y encontró a todos los niños esperándolo, preocupados. Juana, la mayor, preguntó: «Don Teodoro, ¿vamos a tener que irnos?». Teodoro miró aquellos rostros, aquellos ojos llenos de miedo de perder el único hogar que habían conocido desde la tragedia, y algo dentro de él se solidificó, algo de acero puro. «No», dijo, «no nos vamos. Yo no sé cómo, pero vamos a encontrar una manera. Se los prometo». Pero cuando la noche cayó y los niños durmieron, Teodoro se arrodilló en el patio, mirando a las estrellas, y rezó como nunca había rezado antes. «Marieta, mi ángel, necesito ayuda, necesito un milagro. No por mí, sino por estos niños. Muéstrame el camino». Y fue en aquella noche exacta que el destino respondió de una forma que él jamás podría haber imaginado. Porque a la mañana siguiente, una carreta llegaría a la puerta de su casa. Una carreta tirada por una mula cansada, guiada por una mujer que Teodoro no veía hacía más de 20 años. Una mujer cuyo rostro él pensaba haber olvidado, pero que reconoció instantáneamente. Una mujer que cargaba consigo no solo víveres y ayuda, sino un secreto que estaba a punto de explotar y cambiar todo. Su nombre era Elena, y su llegada marcaría el comienzo del fin, o el fin del comienzo de todo lo que Teodoro conocía. El sol apenas había nacido cuando Teodoro oyó el ruido de la carreta deteniéndose frente a su casa. Estaba en el patio, lavándose el rostro en la palangana de agua fría, intentando espantar el cansancio de otra noche mal dormida. El sonido de las ruedas de madera, crujiendo en la tierra batida, le hizo alzar la cabeza. ¿Quién sería a esa hora tan temprana? Se secó el rostro con el paño viejo que colgaba en el tendedero y caminó hacia el frente de la casa. Lo que vio le hizo detenerse a medio camino, con el corazón disparándose dentro del pecho. Una mujer bajaba de la carreta. Debía tener unos 45 años, cabello grisáceo recogido en un moño, rostro marcado por el tiempo y por el sol, pero con una elegancia natural que el vestido sencillo de algodón no lograba esconder. Sostenía las riendas de la mula con manos firmes, y cuando sus ojos encontraron los de Teodoro, hubo un momento de reconocimiento mutuo que pareció congelar el tiempo. «Elena», susurró Teodoro, incrédulo. «Teodoro», respondió ella, y su voz era exactamente como él recordaba, suave pero fuerte. «Hace tiempo, más de 20 años», dijo Teodoro, aún procesando lo que veía. Elena Almeida, la mujer con la que casi se había casado antes de conocer a Marieta. La mujer que había partido de San Miguel sin avisar, dejando apenas una carta, diciendo que necesitaba seguir otro camino. «¿Qué estás haciendo aquí?». Elena bajó completamente de la carreta, y Teodoro notó que traía el vehículo lleno de sacos y cajas. «Oí hablar de lo que estás haciendo», dijo ella, «de los niños, de la lucha que estás enfrentando. ¿Cómo supiste?». «Las noticias corren, Teodoro, incluso para quien vive lejos». Ella dio una pequeña sonrisa. «Vivo en la ciudad vecina ahora. Tengo una posada pequeña allá. Pero cuando doña Sebastiana mandó una carta contando tu historia, supe que necesitaba venir». «¿Doña Sebastiana te escribió?». «Ella fue mi amiga de infancia. Nunca perdimos el contacto». Elena miró hacia la casa, donde las cortinas de la ventana se movían. Los niños espiaban con curiosidad. «¿Puedo conocerlos?». Teodoro aún estaba aturdido por la aparición repentina de Elena, pero asintió. «Claro, entra». Cuando Elena entró en la casa pequeña y vio a los 10 niños amontonados en la sala, algunos aún en pijama,
otros ya vestidos para el día. Todos mirando a la extraña con una mezcla de timidez y curiosidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró, «son tantos». «Este es Joaquín, mi hijo», presentó Teodoro, poniendo la mano en el hombro del niño. «Y esta es Dulce, mi hija, y estas son Milagros, Juana, María Clara, Rosita, y estos son Dito, Pedro y Pablo». Cada niño saludó tímidamente cuando su nombre fue dicho. Elena se agachó para quedar a la altura de los pequeños y sonrió con una dulzura genuina. «Es un placer conocerlos a todos. Traje algunas cosas en la carreta. ¿Qué tal si ayudan a descargar?» Los niños miraron a Teodoro pidiendo permiso. Él asintió y salieron corriendo hacia afuera, animados. Elena y Teodoro se quedaron solos en la sala pequeña, y el silencio pesó entre ellos como una cortina gruesa. «Te casaste», dijo Elena, mirando alrededor y notando una fotografía de Teodoro y Marieta colgada en la pared. «Me casé con Marieta. Murió hace 3 años. Lo siento mucho». Elena pareció genuinamente triste. «Doña Sebastiana me contó. Dijo que ella era una mujer maravillosa». «Lo era», confirmó Teodoro, con la voz ronca. «La mejor persona que he conocido». Elena se quedó en silencio por un momento. Después dijo: «Imagino que te estás preguntando por qué vine». La pregunta pasó por mi cabeza. «Vine porque…» Elena respiró hondo, como si reuniera valor. «Porque cuando oí lo que estás haciendo, cuidando de esos niños aún sin tener nada, recordé al hombre que conocí hace 20 años. El hombre que se detenía en el camino para ayudar al arriero con la carreta rota. El hombre que daba comida a los mendigos incluso cuando él mismo tenía poco. Y pensé, ese hombre no cambió. Y él necesita ayuda. Yo siempre necesito ayuda», dijo Teodoro con una sonrisa triste. «Pero aprendí a arreglármelas». «No solo, Teodoro. Nadie logra cargar el mundo solo». Elena le tocó el brazo levemente. «Traje víveres. Harina, frijoles, arroz, carne seca, aceite. Lo suficiente para que aguanten unos 2 meses. Traje también mantas, ropa, remedios». Teodoro sintió las lágrimas quemar en los ojos. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». Elena lo miró a los ojos, y había algo allí, algo antiguo, algo que nunca había sido dicho. «Porque debía. Porque me fui cuando debía haberme quedado. Porque…» Ella paró, eligiendo las palabras con cuidado. «Porque algunas deudas del pasado nunca se pagan completamente. Pero se puede intentar». Antes de que Teodoro pudiera preguntar qué quería decir con aquello, los niños volvieron corriendo, cargando los primeros sacos de la carreta. «Don Teodoro, hay tantas cosas», gritaba Milagros, con los ojos brillando. «Hay hasta dulce de leche». El día pasó en un ajetreo organizado. Elena ayudó a acomodar los víveres en la despensa, que por primera vez en meses quedó realmente llena. Ella enseñó a Juana y Dulce recetas nuevas, contó historias a los pequeños y demostró tener un don natural con los niños que encantó a todos. Cuando la noche cayó, ella aún estaba allí, y Teodoro se dio cuenta de que no quería que se fuera. «Quédate a cenar», ofreció él. «Es lo mínimo que puedo hacer». Elena aceptó, y la cena de aquella noche fue la más abundante que aquella casa había visto en mucho tiempo. Frijoles sazonados con carne seca, arroz y hasta col rehogada. Los niños comieron hasta no poder más, y por primera vez en semanas, Teodoro también comió hasta quedar satisfecho. Después de la cena, los niños se reunieron en la sala, y Teodoro tomó la vieja guitarra que había pertenecido a su padre y tocó algunas canciones. Elena sabía la letra de todas y cantó junto a él, su voz aún bonita llenando la casa de alegría. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir, Teodoro y Elena se quedaron sentados en el escalón de la puerta, mirando las estrellas.
El silencio de la noche era roto solo por el canto distante de grillos y por el viento que mecía los árboles. ¿Por qué te fuiste, Elena?, preguntó Teodoro de repente. En aquella época, ¿por qué te fuiste sin explicar bien? Elena se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Porque estaba embarazada, Teodoro. El mundo se detuvo. Teodoro se giró hacia ella, con el corazón latiendo desacompasado. Estaba embarazada, de ti. Pero ¿cómo? Nosotros nunca. Aquella noche de la fiesta de San Juan, ¿recuerdas? Bebimos de más, bailamos de más y sucedió. Elena se limpió una lágrima que escurría. Cuando lo descubrí, tú ya estabas interesado en Marieta. Ustedes eran perfectos juntos. Ella era buena, pura, todo lo que yo no era. Y yo no quería estropear tu felicidad con una noticia que iba a cambiar todo. Dios mío, susurró Teodoro, con la cabeza dándole vueltas. ¿Tuvimos un hijo? Una hija, dijo Elena suavemente. La llamé Aurora. Tiene 20 años ahora. Vive conmigo. Ayuda en la posada. Teodoro no logría procesarlo. Una hija. Él tenía una hija que nunca conoció. 20 años de vida que se perdió. ¿Por qué? ¿Hasta aquí? ¿Por qué no me contaste? Porque tenía miedo, admitió Elena. Miedo de arruinar tu vida. Miedo de que te casaras conmigo por obligación y pasaras el resto de la vida arrepintiéndote. Tú amabas a Marieta. Lo vi en tus ojos. Y yo no te iba a quitar eso. Pero yo tenía derecho a saber. Tenías, concordó Elena, más lágrimas cayendo. Y fue la decisión más difícil que tomé. Pero mira lo que construiste, Teodoro. Tuviste una vida buena con Marieta. Tuviste a Joaquín y Dulce. Fuiste feliz. Si yo te hubiera contado, todo sería diferente. Teodoro se levantó, necesitando moverse, necesitando espacio para respirar. Una hija, Aurora, 20 años. Ella sabe de mí, sabe, le conté todo cuando cumplió 18 años. Fue ella quien me incentivó a venir aquí ahora. Dijo, mamá, ese hombre necesita ayuda, y tú necesitas hacer las paces con el pasado. Quiero conocerla, dijo Teodoro inmediatamente. Necesito conocer a mi hija. Y lo harás. Ella quiere conocerte también. Pero Elena dudó. Teodoro, hay una cosa más que necesitas saber, y es por eso que vine realmente. No es solo sobre Aurora. ¿Qué más? Elena sacó del bolsillo del vestido un sobre amarillento muy parecido a aquel que Marieta había dejado. Cuando tu Marieta enfermó, en los últimos días antes de morir, me mandó una carta. Yo no entendía cómo ella sabía dónde vivía, pero lo sabía. La carta llegó una semana después de que ella murió. ¿Qué? ¿Qué escribió ella? Escribió que sabía. Sobre mí, sobre ti, sobre Aurora. Dijo que siempre lo supo, desde el comienzo. El mundo de Teodoro se derrumbó de nuevo. ¿Marieta sabía? Sabía. Y me perdonó. Dijo que no guardaba rencor, que entendía por qué hice lo que hice. Y me pidió una cosa. Elena le extendió el sobre a Teodoro. Pidió que si algún día necesitabas ayuda de verdad, si estabas luchando solo contra el mundo, yo viniera. Dijo que necesitarías a alguien que conociera tu historia completa, alguien que pudiera recordarte quién siempre fuiste. Las manos de Teodoro temblaban cuando tomó el sobre. Dentro había una carta en la letra delicada de Marieta. Elena, si estás leyendo esto, es porque partí. Quiero que sepas que nunca guardé rencor. Siempre supe de Aurora. Lo descubrí por casualidad en una conversación que oí cuando Teodoro y yo ya estábamos casados. Al principio dolió, confieso, pero después entendí que hiciste lo que hiciste por amor. Amor por él. Amor suficiente para dejarlo ser feliz. Teodoro es un hombre especial. Tú lo sabes mejor que nadie. Él carga el mundo en los hombros y nunca pide ayuda. Es orgulloso, pero del tipo bueno. El orgullo de quien quiere hacer todo solo para no incomodar a nadie. Por eso te pido,
Si él lo necesita, ve hacia él, no por lo que tuvieron en el pasado, sino por lo que él es en el presente. Un hombre que merece tener a alguien al lado en las horas difíciles. Y Elena, perdónate. Hiciste lo mejor que pudiste con las opciones que tenías. Aurora es una bendición donde sea que esté. Con cariño, María. Teodoro se sentó en el suelo de tierra, la carta entre las manos, y lloró. Lloró por Marieta, que hasta después de muerta cuidaba de él. Lloró por Elena, que cargó sola un secreto pesado por 20 años. Lloró por Aurora, la hija que nunca conoció. Lloró por todo lo que podría haber sido diferente y por todo lo que fue exactamente como tenía que ser. Elena se arrodilló a su lado y lo abrazó, y por primera vez en años, Teodoro dejó que alguien cargara su peso también. Ella era un ángel, susurró Elena. Tu Marieta era un ángel de verdad. Lo era, concordó Teodoro, y creo que nos está cuidando todavía. Se quedaron allí, abrazados en el suelo del patio, bajo las estrellas, procesando 20 años de secretos revelados. Y por un momento, Teodoro sintió una paz que no sentía hacía mucho tiempo. No estaba solo. Tenía a Elena, tenía a los niños, tenía recuerdos de Marieta guiándolo. Tenía una hija que estaba a punto de conocer. Pero la paz duró poco, porque al día siguiente, justo a la hora del almuerzo, cuando todos los niños estaban reunidos en la mesa comiendo los frijoles que Elena había preparado, el coronel Arístides llegó. Y esta vez no vino solo. Traía 4 capataces armados, el comisario de la ciudad y un oficial de justicia. Teodoro Evangelista, gritó el oficial, golpeando la puerta con fuerza. Abra esta puerta. Tengo una orden aquí. Teodoro abrió la puerta, con el corazón hundiéndose. Elena apareció detrás de él, los niños espiando asustados por la ventana de la cocina. ¿Qué es esto?, preguntó Teodoro, aunque ya sabía la respuesta. Orden de desalojo, dijo el coronel Arístides con una sonrisa venenosa. No pagaste los impuestos. La tierra fue subastada hoy por la mañana, y yo la compré. Esta propiedad ahora es mía. Tienen 24 horas para desocupar. Pero usted dijo un mes, protestó Teodoro. Dijo que yo tenía un mes. Cambié de idea, dijo el coronel con frialdad. Anticipé la subasta. Está todo legal, dentro de la ley. Puedes preguntarle al oficial aquí. El oficial de justicia, un hombre bajo y sudoroso, agitó un papel. Es verdad, la subasta fue legal. Tenías deudas desde hacía más de un año. Dieron plazo suficiente. Ahora tienes que salir. Eso es injusticia, gritó Elena, saliendo de detrás de Teodoro. Están expulsando a un hombre que cuida niños huérfanos. ¿Qué tipo de gente hace eso? El tipo que respeta la ley, respondió el coronel, mirando a Elena de arriba abajo. ¿Y quién eres tú, mujer? ¿Otra aprovechada? Soy alguien que conoce a hombres como usted, dijo Elena con desprecio. Hombres que tienen todo, pero no tienen nada. Que duermen en cama de oro, pero despiertan con el corazón vacío. El rostro del coronel se puso rojo de rabia. 24 horas. Si mañana a esta hora todavía están aquí, mando a mis hombres a sacarlos a la fuerza. Y los niños van al orfanato, donde debían estar desde el principio. No, gritó Milagros desde dentro de la casa. No vamos al orfanato. Aquí es nuestra casa. Todos los niños comenzaron a llorar. El sonido de sus lágrimas resonó por el patio, y hasta el comisario pareció incómodo. Pero el coronel no se inmutó. 24 horas, repitió. Dio la vuelta y se fue, los capataces y el oficial tras él. Teodoro se quedó parado, mirando el polvo que la comitiva levantó al partir. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Todo lo que había luchado por construir, todo lo que había prometido a aquellos niños, se estaba desmoronando. La casa iba a ser tomada. Se quedarían en la calle. Los niños irían al orfanato, separados, perdidos en el sistema. Él había fallado.
Elena le sostuvo el brazo con fuerza. No se acabó, Teodoro. No se acabó todavía. Se acabó, sí, dijo él con la voz muerta. Yo no tengo dinero para comprar otra tierra. No tengo a dónde llevar a estos niños. Se acabó. Escucha aquí. Elena lo giró para encararlo. Aquel hombre allá, aquel coronel miserable. Él tiene dinero, pero no tiene lo que tú tienes. Él no tiene amor, no tiene fe, no tiene un ejército de niños que cree en ti. No tiene una comunidad que en el fondo sabe que tú estás en lo correcto. ¿Y de qué sirve eso contra una orden de desalojo? Sirve de todo, gritó Elena. Porque la verdad siempre sale a la luz, Teodoro. Siempre sale. Y hay algo que tú no sabes todavía. Algo que yo descubrí cuando estaba investigando la situación de aquí. ¿El qué? El coronel Aristides no compró esta tierra legalmente. Él sobornó al oficial del registro para anticipar la subasta sin avisarte bien. Es fraude. Y yo tengo pruebas. Teodoro abrió mucho los ojos. ¿Pruebas? ¿Cómo? Porque el escribano del registro es cuñado del dueño de la posada donde me quedo. Y cuando bebió de más una noche, contó todo. Contó del soborno. Contó de las amenazas del coronel. Y yo conseguí una carta de él confesando por escrito. ¿Dónde está esa carta? Elena corrió hasta la carreta y volvió con un sobre escondido debajo del asiento. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa confesando todo el esquema. Era la prueba que necesitaban. La prueba que podía derribar al coronel. Necesitamos llevar esto al juez, dijo Teodoro, la esperanza encendiéndose de nuevo en el pecho. Ahora, no solo al juez, dijo Elena, al cura. Al comisario honesto de la ciudad vecina, a todo el mundo. Vamos a exponer a ese hombre. Vamos a mostrar a todo San Miguel quién es él realmente. Y eso fue lo que hicieron. Esa tarde, Teodoro, Elena y doña Sebastiana, que se unió a la causa en cuanto supo, fueron de puerta en puerta, mostrando la carta, contando la verdad. Fueron hasta la iglesia y hablaron con el cura, que se quedó indignado. Fueron hasta la comisaría de la ciudad vecina y le mostraron al comisario de allá, que prometió investigar. Pero el mayor giro sucedió cuando fueron hasta la casa del juez de la comarca. El juez, don Ramiro, era un hombre viejo, cansado, que ya había visto mucha injusticia en la vida. Cuando leyó la carta, cuando oyó toda la historia, se quedó en silencio por largos minutos. Después dijo, esto es grave, muy grave. Si esto es verdad, el coronel cometió un crimen, y la subasta es nula. Es verdad, doctor, dijo Elena, cada palabra. Voy a necesitar investigar. Llevará algunos días, pero nos dieron 24 horas, recordó Teodoro. Entonces yo suspendo la orden de desalojo hasta que la investigación termine, declaró el juez. Nadie los va a sacar de allá. Tienen mi palabra. Cuando volvieron a casa esa noche, los niños hicieron una fiesta. Milagros abrazó a Teodoro con tanta fuerza que él casi perdió el equilibrio. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar, dijo Teodoro, mirando a Elena con gratitud. Nos vamos a quedar. Y por primera vez en mucho tiempo, Teodoro durmió en paz. Sabía que la lucha no había terminado. Sabía que el coronel no desistiría fácil. Pero ahora él no estaba solo. Tenía a Elena, tenía a la comunidad moviéndose, tenía la verdad de su lado, y tenía algo más. Tenía una hija que estaba viniendo a conocerlo, porque Elena había mandado un telegrama a Aurora esa tarde, contándole todo. Y Aurora había respondido que tomaría la primera carreta para San Miguel. En 2 días, Teodoro conocería a la hija que nunca supo que tenía. En 2 días, su mundo se expandiría de nuevo. Y todo lo que él creía saber sobre familia, amor y redención estaba a punto de ganar un nuevo significado. 2 días después, en una mañana de noviembre que amaneció clara y fresca, Teodoro despertó con un frío en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. Era nerviosismo puro. Hoy conocería a Aurora, su hija, la hija que tenía 20 años de vida, 20 años de historias, 20 años de existencia sin él. Se levantó antes que todos, como siempre, pero esta vez no logró cumplir la rutina normal. Se quedó caminando de un lado a otro en la cocina,
intentando calmar el corazón que latía desacompasado. Elena, que se había quedado hospedada en casa de doña Sebastiana, pero venía todos los días a ayudar, llegó temprano y lo encontró en aquel estado. «Calma, Teodoro», dijo ella con una sonrisa gentil. «Ella ya te ama. Le hablé tanto de ti a lo largo de los años, que ella creció admirando al padre que nunca conoció». «¿Y si ella me odia por no haber estado allí?», preguntó Teodoro, con la voz cargada de miedo. «¿Y si ella cree que los abandoné? Ella sabe la verdad. Sabe que yo elegí no contar. Sabe que eres un hombre bueno». Elena le tocó el rostro con cariño. «Confía en mí. Todo saldrá bien». Los niños despertaron poco a poco, sintiendo la energía diferente en la casa. Milagros fue la primera en preguntar. «Don Teodoro, ¿el señor está nervioso?» «Lo estoy, pequeña», admitió él. «Hoy voy a conocer a una persona muy especial, una hija que yo no sabía que tenía». Los ojos de Milagros se abrieron mucho. «¿El señor tiene otra hija?» «Tengo. Se llama Aurora, y va a llegar hoy». La noticia se esparció entre los niños como fuego en paja seca, y pronto todos estaban animados, queriendo ayudar a dejar la casa bonita para la llegada de Aurora. Juana y Dulce barrieron todo 3 veces. María Clara recogió flores silvestres del patio e hizo un arreglo sencillo pero bonito. Los niños organizaron la sala, apilando los pocos muebles de una manera que dejara más espacio. Hasta la pequeña Rosita ayudó, intentando alisar la sábana que cubría el sofá viejo. La carreta llegó cerca del mediodía, cuando el sol estaba alto y caliente. Teodoro estaba en el patio, fingiendo arreglar una cerca que no necesitaba arreglo, pero en verdad vigilando el camino. Cuando vio el polvo subiendo a lo lejos, cuando reconoció la figura femenina sentada al lado del conductor de la carreta, su corazón se detuvo. Llegó, susurró. Elena apareció a su lado, secándose las manos en el delantal. «Ve allá, Teodoro, ve a conocer a tu hija». Teodoro caminó hasta el frente de la casa con las piernas temblorosas. La carreta paró y la mujer bajó. Aurora tenía cabellos castaños largos que brillaban al sol, ojos verdes que Teodoro reconoció como de su propia madre, y una sonrisa que iluminó el día entero. Usaba un vestido sencillo de algodón azul, cargaba un pequeño bulto con sus pertenencias y miraba a Teodoro con una mezcla de nerviosismo y alegría que reflejaba exactamente lo que él sentía. Por un largo momento, padre e hija simplemente se miraron. 20 años de ausencia, 20 años de preguntas no respondidas, 20 años de amor perdido y encontrado, todo contenido en aquel silencio. Fue Aurora quien dio el primer paso. Caminó despacio hasta Teodoro, con los ojos brillando con lágrimas, y dijo con voz suave: «¿Papá?». Aquella palabra, papá, rompió todas las defensas de Teodoro. Abrió los brazos, y Aurora se lanzó a ellos, y los dos lloraron abrazados allí mismo, en medio del patio de tierra batida, mientras el mundo entero parecía detenerse para presenciar aquel reencuentro imposible. «Mi hija», sollozaba Teodoro, apretando a Aurora contra el pecho. «Mi niña, Dios mío, cuánto lo siento. Siento mucho no haber estado allí. Siento mucho por...». «No», lo interrumpió Aurora, sosteniendo el rostro de él entre las manos. «No te disculpes. Mamá me contó todo. Tú no sabías. E incluso sin saber, el Señor vivió la vida siendo exactamente el hombre que yo siempre quise tener como padre. Un hombre bueno, generoso, que cuida de niños que nadie más quiere. El Señor no tiene que disculparse por nada». Teodoro miró a los ojos verdes de la hija y vio perdón, aceptación, amor. Vio una segunda oportunidad que no merecía, pero que estaba siendo ofrecida de todos modos. «Te amo», dijo él, las palabras saliendo del fondo del alma. «Ni siquiera te conocía hasta ahora, pero te amo». «Yo también te amo, papá», respondió Aurora, y sonrió a través de las lágrimas. Elena se acercó, y los tres se abrazaron. Una familia extraña, remendada, nacida de secretos y separaciones, pero familia al fin.
y alrededor de ellos, los niños observaban en silencio respetuoso, hasta que Milagros no aguantó y corrió para unirse al abrazo, seguida por todas las otras, y pronto había 10 niños y 3 adultos en un abrazo colectivo gigante, que más parecía un nido de pajaritos. Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Aurora se quedó en la casa, durmiendo en el colchón al lado de Dulce y de las otras niñas, y rápidamente se integró a la rutina. Ella tenía don con los niños, trabajaba ayudando a la madre en la posada y estaba acostumbrada a cuidar gente, y pronto estaba enseñando a las niñas a coser, ayudando a Juana en la cocina, contando historias a los pequeños antes de dormir. Teodoro pasaba horas conversando con ella, recuperando 20 años en algunos días. Aurora contaba sobre su infancia, sobre cómo Elena había trabajado duro para darle una buena vida, sobre sus sueños de un día tener una escuela para enseñar a niños pobres. Teodoro contaba sobre Marieta, sobre Joaquín y Dulce, sobre el campo y la lucha diaria. Y poco a poco, los dos fueron tejiendo una relación que parecía haber existido siempre. Joaquín y Dulce, inicialmente confundidos con la aparición repentina de una hermana mayor, pronto se encariñaron con Aurora. Joaquín se ponía rojo cada vez que ella hablaba con él, y Dulce la seguía por todas partes como un perrito. «Es extraño», dijo Dulce una noche a Teodoro, mientras él la acostaba a dormir. «Tenía una hermana y ni sabía». «Es extraño de verdad, mi hija», concordó Teodoro. «Pero es bueno también, ¿no es así?» «Es muy bueno», dijo Dulce, con una sonrisa soñolienta. «Aurora es genial, y ella se parece al Señor cuando sonríe». Teodoro besó la frente de la hija y sintió el corazón lleno. Su familia había crecido de forma inesperada, pero crecido para mejor. Mientras tanto, la investigación sobre el coronel Arístides avanzaba. El juez Ramiro había tomado la denuncia en serio y convocado al escribano del registro a declarar. Bajo presión, el hombre confesó todo: el soborno, la anticipación ilegal de la subasta, las amenazas del coronel. El escándalo explotó en San Miguel como un barril de pólvora. El cura hizo un sermón en la misa de domingo denunciando la corrupción y la injusticia. Doña Sebastiana y otras mujeres del pueblo organizaron una petición exigiendo que el coronel devolviera la tierra a Teodoro. Hasta don Joaquín, el panadero, que nunca se metía en política, cerró la panadería por un día en protesta. El coronel Arístides, acostumbrado a hacer lo que quería, sin consecuencias, vio su mundo desmoronarse. Sus tierras fueron investigadas. Descubrieron otros fraudes, otras familias expulsadas ilegalmente. En 2 semanas, estaba siendo procesado y había perdido la mitad de sus propiedades. En una tarde lluviosa de diciembre, el juez Ramiro apareció en la casa de Teodoro. Estaba acompañado por el comisario y por un oficial de justicia, pero esta vez traían buenas noticias. «Señor Teodoro Evangelista», dijo el juez formalmente, pero con una sonrisa en los labios, «vengo a informar que la subasta de su propiedad fue declarada nula. La tierra vuelve a ser suya». Y más, el coronel Arístides fue condenado a pagarle una indemnización por los daños causados. Teodoro no logró hablar. Simplemente se quedó allí, mirando al juez, procesando las palabras. La tierra era suya de nuevo. La casa, el patio, el campo, todo volvía a sus manos. ¿Cuánto es la indemnización?», preguntó finalmente. 2,000 pesos, respondió el juez. «El doble de los impuestos que usted debía. Alcanzará para que pague todas las deudas y aún sobra para invertir en el campo». 2,000 pesos. Era más dinero del que Teodoro había visto en la vida entera. Era lo suficiente para recomenzar, para plantar de nuevo, para dar una vida digna a los niños. Los niños, que habían oído todo desde la ventana, explotaron en gritos de alegría. Salieron corriendo al patio, bailando en la lluvia, riendo, llorando, saltando. Teodoro se unió a ellos, y pronto todos estaban bailando en el barro, empapados, felices como nunca.
«Ganamos», gritaba Milagros. «Ganamos, ganamos», repitió Teodoro, tomando a la niña en brazos y girando con ella. «Ganamos porque no desistimos, porque la verdad siempre vence al final». Esa noche, después de que los niños se secaron y durmieron, Teodoro se sentó con Elena y Aurora en el escalón de la puerta. La lluvia había parado y el cielo estaba limpio, lleno de estrellas que parecían más brillantes que nunca. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena. Teodoro pensó por un momento. «Voy a reconstruir, voy a plantar de nuevo, voy a legalizar la custodia de los niños, hacer todo bien. Voy a construir cuartos más grandes para ellos. Paró mirando a las dos mujeres a su lado. «Ustedes se van a quedar, ¿verdad? ¿Se van a quedar aquí conmigo?». Elena y Aurora se miraron. «¿Quieres que nos quedemos?», preguntó Aurora suavemente. «Quiero», dijo Teodoro sin dudar. «Quiero construir una familia de verdad. Quiero despertar todos los días sabiendo que estás aquí, mi hija. Quiero...» Miró a Elena y había algo nuevo en sus ojos. Algo que había estado adormecido por 20 años. «Elena, yo sé que no puedo borrar el pasado. Sé que tú y yo tuvimos nuestra oportunidad y las cosas fueron como fueron. Pero tal vez podamos tener una segunda oportunidad. No como éramos antes, sino como somos ahora. Dos personas mayores, más sabias, que saben el valor de tener a alguien al lado». Elena tomó la mano de él entre las suyas. «Vine a San Miguel para ayudar a un viejo amigo, pero creo que me quedé porque encontré algo que estaba buscando hace 20 años. Un hogar. Así que sí, Teodoro Evangelista, me quedo, nos quedamos». Aurora abrazó a los dos, y los tres se quedaron allí, bajo las estrellas, planeando el futuro, que finalmente parecía brillante. Los meses siguientes trajeron cambios maravillosos. Con el dinero de la indemnización, Teodoro pagó todas las deudas, compró semillas nuevas y contrató a 2 hombres del pueblo para ayudarlo a reformar la casa. Construyeron 2 cuartos nuevos, uno para las niñas y otro para los niños. Arreglaron el techo, pintaron las paredes, instalaron ventanas nuevas. La casita de 3 habitaciones se volvió una casa de verdad, capaz de albergar a toda aquella familia grande y ruidosa. Elena vendió su posada y trajo sus ahorros para invertir en una pequeña tienda que abrió en el pueblo. La tienda prosperó rápidamente. Ella tenía don para los negocios y era querida por todos. Aurora comenzó a dar clases a los niños de los alrededores, transformando la sala de la casa en una escuelita improvisada cada tarde. Doña Sebastiana donó libros viejos. El cura prestó cartillas de la iglesia. Y pronto había 15 niños además de los 10 que vivían con Teodoro, todos aprendiendo a leer y escribir. El campo comenzó a producir de nuevo. La lluvia finalmente vino a finales de diciembre, empapando la tierra seca, trayendo vida de vuelta. Teodoro plantó maíz, frijoles, calabaza. Los niños mayores, Joaquín y Dito, trabajaban a su lado, aprendiendo el oficio. Las niñas cuidaban de una huerta en el patio, cultivando verduras y especias. Pero la transformación más bonita no era física, era emocional. Los niños, que habían llegado delgados, asustados, perdidos, ahora estaban saludables, risueños, llenos de vida. Milagros no lloraba más. Por el contrario, su risa era el sonido más común en la casa. Juana había perdido aquella mirada demasiado seria para su edad y vuelto a ser la adolescente que debía ser. Los gemelos Pedro y Pablo, que antes apenas hablaban, ahora no paraban de charlar. Rosita había ganado peso, sus mejillas estaban rosadas, y finalmente había dejado de tener pesadillas. ¿Y Teodoro? Teodoro había descubierto que la riqueza de la que Marieta hablaba en la carta era real. No estaba en las monedas o en las tierras, sino en aquellos abrazos matutinos, en aquellas risas durante la cena, en aquella sensación de llegar a casa y ser recibido por 10 voces gritando papá. Porque sí, todos los niños habían comenzado a llamarlo papá, y él había llorado la primera vez que lo oyó, y cada vez después de eso, su corazón se llenaba un poquito más. En una tarde soleada de abril,
6 meses después de aquella mañana en que había visto a Milagros llorando por un pedazo de pan, Teodoro organizó una fiesta. Llamó a todo el pueblo. Doña Sebastiana trajo sus famosos panes de maíz. Don Joaquín hizo panes especiales. El cura bendijo la casa reformada. Y en medio de la fiesta, con todo el mundo reunido en el patio, Teodoro hizo un anuncio. «Gente», dijo con la voz fuerte, pero emocionada. «Quiero agradecer a todos los que estuvieron a nuestro lado, que ayudaron cuando todo parecía perdido. Ustedes nos dieron más que comida o dinero. Ustedes nos dieron esperanza. Y hoy quiero hacer un anuncio oficial». Miró a Elena, que estaba a su lado sosteniendo su mano, y sonrió. «Elena Almeida aceptó casarse conmigo, y vamos a oficializar a toda esta familia. Vamos a adoptar legalmente a cada uno de estos niños. Ellos no van a ser más huérfanos. Van a ser evangelistas». La fiesta explotó en aplausos y gritos de alegría. Los niños rodearon a Teodoro y Elena, saltando, llorando, riendo. Y en medio de aquel caos feliz, Teodoro miró hacia arriba, al cielo azul sin nubes, y susurró: «Gracias, Marieta. Gracias por recordarme quién soy. Gracias por guiarme hasta aquí». La boda sucedió 2 semanas después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Teodoro usó el traje que había pertenecido a su padre, arreglado y planchado con cariño por Juana. Elena usó un vestido blanco sencillo que ella misma cosió. Y los 10 niños estaban todos en fila en la primera hilera de bancos, vestidos con ropa nueva que la comunidad había donado, asistiendo con ojos brillantes mientras el cura unía a aquellos 2 supervivientes en una nueva familia. Después de la ceremonia, hubo fiesta en la plaza donde todo había comenzado, exactamente allí donde Teodoro había caído de rodillas y llorado con Milagros. Ahora tocaba la guitarra y cantaba, rodeado por su familia enorme y ruidosa. Y todos en el pueblo paraban para ver, para presenciar el milagro que había sucedido allí. Hasta el coronel Arístides, que había perdido todo y ahora vivía en una casa pequeña en la periferia, paró de lejos para observar. Y algo en su rostro endurecido pareció romperse un poco al ver aquella felicidad genuina que el dinero nunca le había dado. Los años pasaron y la familia evangelista se convirtió en una institución en San Miguel. La casa siempre tenía la puerta abierta para quien lo necesitara. Siempre había un plato de más en la mesa. Siempre había un colchón para el viajero cansado. Aurora expandió la escuelita y pronto hubo 30 niños aprendiendo a leer. Juana creció y se volvió maestra también, ayudando a Aurora. Joaquín y Dito cuidaban del campo, que prosperaba año tras año. Dulce y María Clara aprendieron enfermería con la partera del pueblo y comenzaron a ayudar en los partos y cuidar a los enfermos. Milagros, la niña que había llorado por un pedazo de pan, creció y se volvió una mujer linda y fuerte. Ella nunca olvidó aquel día en la plaza, y cada vez que veía a un niño necesitando ayuda, ella se detenía. Siempre se detenía. Porque había aprendido con Teodoro que detenerse para ayudar era lo que nos hacía humanos. En una noche de agosto de 1960, 8 años después de aquel día que cambió todo, Teodoro estaba sentado en el mismo escalón de la puerta donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. Elena estaba a su lado, con el cabello ahora completamente blanco, pero los ojos aún brillantes. Alrededor de ellos, la casa estaba llena de sonido. Los niños, ahora adolescentes y adultos, conversaban, reían, vivían. ¿Eres feliz?, preguntó Elena de repente. Teodoro pensó en la pregunta, pensó en la jornada, pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Pensó en Marieta, que había partido pero dejado un mapa para que él siguiera. Pensó en aquella mañana en que había visto a una niña llorando y su corazón se había partido. «Lo soy», respondió él. «Soy más feliz de lo que imaginé que sería posible. Porque descubrí lo que Marieta intentó enseñarme, que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que damos.
No es lo que guardamos, sino lo que compartimos. Y yo miró la casa llena de vida. Yo compartí todo lo que tenía, y eso se multiplicó en amor. Elena besó su rostro arrugado. Eres un hombre bueno, Teodoro Evangelista. Siempre lo fuiste. Intenté serlo, dijo él modestamente. No siempre lo logré, pero lo intenté. Y era verdad, él lo había intentado. Había caído de rodillas cuando vio a una niña con hambre. Había abierto su casa cuando no tenía nada. Había confiado cuando la lógica decía que debía desistir. Había amado cuando amar era la cosa más difícil de hacer. Y al final, el amor había vencido. Como siempre vence, porque el día en que Teodoro eligió detenerse por una niña que lloraba, no salvó solo a Milagros, se salvó a sí mismo. Salvó a Elena, que encontró el perdón. Salvó a Aurora, que encontró un padre. Salvó a 10 niños que encontraron un hogar. Y salvó a una comunidad entera que recordó lo que significaba ser humano. Todo porque un hombre pobre vio a una niña con hambre y su corazón no aguantó dar la espalda. Y tal vez sea esa la lección que San Miguel nunca olvidó. Que los milagros no vienen del cielo, vienen de nuestras manos cuando decidimos extenderlas. Vienen de nuestras rodillas cuando decidimos arrodillarnos al lado de quien sufre. Vienen de nuestro pan cuando decidimos dividirlo, aún teniendo poco. Porque al final, lo que importa no es cuánto tenemos, sino cuánto damos. Y Teodoro Evangelista, el hombre que lloró por un pedazo de pan, lo dio todo. Y recibió a cambio algo que ningún coronel rico jamás tendría: una familia construida, no de sangre, sino de amor puro y elegido. Y esa, como decían los más viejos de San Miguel en las noches estrelladas, era una riqueza que ninguna sequía podría secar, ninguna deuda podría tomar, ningún tiempo podría borrar. Era la riqueza eterna del corazón humano.